Hola, soy Ana Moncayo, soy psicóloga y en este video voy a presentar un resumen de la introducción de A propósito de un nuevo humanismo de Salvador Paniker. El autor aquí reflexiona cómo ha cambiado la forma en que entendemos el conocimiento, especialmente cuando se trata de la relación entre la ciencia, la filosofía y la cultura. Quizás como psicóloga logro entender un poquito este apartado de separar la ciencia de la filosofía o de separar la ciencia también de la psicología o la filosofía de la psicología, porque es lo que sucedió cuando cuando vino el boom de los psicólogos, ¿no? Ya no como filósofos, ya no como psiquiatras, sino como psicólogos, tratando de apartar la filosofía de la psicología y apartar la ciencia de la psicología, y eso en realidad se comprueba hoy que no se puede apartar. Primero se menciona aquí una idea muy importante. Durante mucho tiempo existió una separación entre estas ciencias y las letras, ¿no? Entonces, en la primera parte, Salvador Paniker en su introducción menciona que hubo una conferencia titulada The Snow, las dos culturas y la revolución científica, tratando de apartar las ciencias y las letras. Posterior, en una tercera cultura, es donde asumen los científicos en comunicar ideas sobre temas que se exploran como un todo, ¿no? El origen del universo, la mente, la evolución la evolución, la vida, y que estos temas llegan a ser demasiadamente importantes como apartarles de otra ciencia. Ya a partir de esto, Paniker propone un nuevo humanismo, esta tercera cultura, ¿no es cierto?, que combine la ciencia y la filosofía. Ya no solo se trata de estudiar al ser humano desde lo clásico, desde lo intuitivo, desde una pequeña partícula, sino desde un todo, ¿no? Desde un proceso de integrar conocimientos científicos modernos justamente para entender mejor la realidad, ¿sí? Prácticamente este autor habla, también posterior habla del lenguaje, ¿no? Sobre los errores de la lingüística, ¿sí? O las reformas del lenguaje que se debería de hacer en la filosofía de un nuevo humanismo, ¿no? En donde se debe estar súper atento a que hay nuevas corrientes de pensamiento vivo y hay que incluir un nuevo lenguaje que demanda también con las otras ciencias, ¿no? La filosofía tiene efecto con la ciencia, la filosofía tiene efecto incluso hasta con la religión. Sí, el humanismo debería de asumir las reformas lingüísticas desde otras ciencias, ¿sí? Cuando, por ejemplo, explica de que la forma de hablar influye en cómo entendemos el mundo, incluso que estamos condicionados como un mundo, ¿no? Por ejemplo, solemos apartar eh, la mente de otros estigmas, pero probablemente la mente, el yo y el subconsciente llegan a ser, eh, es como si fueran entidades apartadas cuando en realidad podrían ser solo procesos. Esto significa que, que llega a ser como un trampolín de ideas para saltar más allá del yo, y es como que la mente, el alma, la sustancia, el yo y todos esos inventos que a veces, esos podemos creer que son inventos o palabras de la gramática, inventos de la gramática que solo tienen obviamente utilidad para saltar al más allá y puede llegar a ser místico, ¿no? Queremos pensar que incluso lo místico nos puede llegar a ser hasta surrealista, ¿no? Se señala que debe superar el sentido común y la intuición, porque la ciencia moderna es eso, ha demostrado que la realidad es mucho más compleja, no solo es lo místico, no solo es único, no solo es lo sencillo, sino es lo complejo. Por ejemplo, en la física habla de que las partículas no solo es una cosita sólida y ya nada más, sino que llega a ser el conjunto de muchas otras teorías, incluso de procesos, ¿no? Esto nos muestra que el mundo no es simple, que el mundo no es como parece, sino que el mundo es complejo, que incluso hasta hay multiuniversos. Se menciona un autor lo menciona como un multiuniverso hasta de 11 universos, ¿no? Prácticamente estamos hablando de que es
es librarse de la intuición y del sentido común, ¿no? Es otro apartado del que menciona este autor, que existen, por ejemplo, la liberación de la tiranía de la intuición, en donde la ciencia moderna demuestra esto, de que la realidad es mucho más compleja, que existe una ruptura que permite, sí, existe una ruptura de lo místico que permite que la ciencia avance en realidad. Entonces la paradoja prácticamente no está solo en una sola teoría o en una sola ciencia, está o en una sola idea, sino está en varias ideas consolidadas, en varias ciencias como un equipo interdisciplinar. Se señala que más adelante, pues, Paniker señala la trascendencia y la mística, que es lo que mencioné hace un momento, plantea que la ciencia tiene límites y el ser humano tendría que ir más allá de esos límites, tendría que buscar más allá. Aparece la idea de que existe una realidad que no podemos explicar solo con palabras o con conceptos que pudiéramos explicar más allá si es que lo averiguamos. Relaciona esto con tradiciones, por ejemplo, del budismo, con otras religiones, con otras filosofías, con el hinduismo, por ejemplo, que hablan de una realidad no dual, es decir, donde no hay una separación de cosas, o sea, no hay una separación entre el sujeto y el objeto, sino que somos un todo, ¿ya? Finalmente, este autor reflexiona sobre este concepto de lo infinito, ¿no? Hablando de que muchos filósofos han considerado que lo infinito es fundamental y para entender la realidad hay que entender de que la realidad es infinita. Prácticamente existen múltiples dimensiones o universos y concluyendo esto es aceptar que la realidad llega a ser compleja y también infinita.